Lado de acá, una pregunta para ustedes. ¿Cuántos huesos hay en el cuerpo humano? Lado de acá. Un montón, ok. Bueno, vamos a pasar acá. Vamos a definir el montón un poquito más. Lado de acá, acá están los expertos en la medicina. ¿Cuántos huesos hay en el cuerpo humano? Bueno, estoy escuchando desde 200 hasta 300 hasta un montón. A ver, vamos a ver, ¿qué me dice aquí, hermana? Usted la veo con mucha autoridad hablando. 208, 208, ok. Bueno, por consenso, porque la enciclopedia decía 206, pero estamos en evolución, así que quizás ya vamos creciendo un poquito más por ahí, ¿no? Bueno, 206 es lo que usted recordó en su escuela, ok. 206, vamos a quedar en 206 o 7 u 8, lo que usted quiera. Esto no es una operación aquí, así que we don't have to know it precisely. El cuerpo humano tiene 206 huesos, o 7, u 8, you choose. Y en esta mañana vamos a estar hablando acerca de huesos, En la ciudad de Lima, Perú, existe un edificio colonial muy hermoso, muy lindo, la Catedral de Lima. La Catedral de Lima. Y dentro de ese edificio existe algo interesante y es, por así decirlo, la tumba, pero realmente no es la tumba, es el cofre donde se encuentran los huesos del conquistador del Perú que se llamaba Francisco Pizarro, el que conquistó a los incas, ¿ok? Oye, ahí estoy yo también con mis 206 huesos con carne. Así que vamos a hablar entonces en esta mañana acerca de huesos. José llegó a la edad de 110 años. Él sabía que iba a fallecer pronto, así que llamó a sus hermanos y le hizo un pedido muy especial a sus hermanos, a los que estaban viviendo todavía. Él era el penúltimo, así que es posible que algunos ya habían muerto, pero le hizo un pedido especial a sus hermanos. Es interesante que él le haya hecho un pedido a sus hermanos. ¿Por qué? Porque generalmente eran los hermanos que venían a hablar con él y hacerle el pedido, porque ¿quién era el que tenía los bolsillos profundos ahí? ¿Quién era el millonario de la familia? José. Los otros eran pastores de ovejas, ¿sí? Pero en este caso es José que le hace el pedido, la petición, el favor a sus hermanos. Vamos a leer cuál fue el pedido que le pidió José. Ahí lo encontramos en Génesis capítulo 50, el verso 24 dice: y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, pero Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. 25. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. José está haciendo un pedido, y el pedido que está haciendo es que cuando Jehová se manifieste y rescate, redima a la nación israelita de Egipto, que en ese momento, que estaba en el futuro todavía, los huesos de José fueran llevados de Egipto a Canaán. Ahora, es un poquito raro el pedido no sé si a ustedes se le hacen raro, pero a mí se me hace un poquito raro. En primer lugar, ¿cuántos años había vivido José en Canaán? 17 años. Y eran los años de su infancia, adolescencia, no eran los años muy formativos de su vida. ¿Cuántos años se había vivido en Egipto? 93 años. Se había casado con una joven egipcia. Sus dos hijos, Manasés, Efraín, eran egipcios. Habían nacido en Egipto, ¿no? José, toda su carrera la había ejercido allí en Egipto. Lo habían nombrado segundo en poder en Egipto. José se vestía como egipcio, comía comida como egipcio, y José hasta caminaba como egipcio. Oye, ¿cómo es que caminan los egipcios?
siempre es de lado así, ¿no? If you know what I mean. Así que todo indicaría que José debería de haber dicho, ¿sabes qué? Entiérrame aquí en Egipto, aquí fue donde yo llegué a ser lo que hoy en día soy. Pero no, él cambió todo. ¿Y sabes qué? Quiero que me entierren en Canaán. Bueno, pasan los años, José fallece aquella generación y fallece la siguiente generación. Y dice que se levantó un faraón que no le importaba nada el nombre de José y vio a los israelitas por allí en una esquina, ¿sabes qué? Los hizo esclavos. Comenzaron ahora los años de la esclavitud, 50 años, 80 años, 100 años, 125 años, 150 años de ser esclavo. Está seria la cosa, ¿no? 180 años, 200 años de ser esclavo. Ya. Pero durante todo ese tiempo, en algún lugar allí en Egipto, se estaban custodiando, se estaban cuidando, se estaban protegiendo los huesos de José. Porque había en la conciencia de todos ese recuerdo, ese pedido, que cuando Jehová venga a visitar a su pueblo, que lo va a hacer, mis huesos me lo llevan de aquí a Canaán. Llegó el momento. Pasa el tiempo cuando apareció el libertador, y apareció el redentor que se llamaba Moisés. Y apareció Moisés y Egipto fue humillado de tal forma que dijo, ok, váyanse. Y en ese momento, en la euforia del momento, en ese momento cuando todo el mundo estaba gritando, aleluya, somos libres, ya no somos esclavos. Aún sin embargo, en ese momento de celebración, alguien se recordó de los huesos de José. Éxodo capítulo 13, versículo 19 nos dice así, tomó también consigo Moisés los huesos de José, al cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Así que comienzan ahora el camino por el desierto. Cada paso que daban por esa arena caliente, temperatura como la que tenemos hoy en día, así, sin embargo, alguien estaba cargando los huesos de José. Cruzan el Mar Rojo, alguien estaba cargando los huesos de José. Llegan al campo de Sinaí, alguien estaba cargando los huesos de José. Van de campamento en campamento. Son atacados a veces por los amalequitas o quien haya sido, pero alguien estaba cuidando, protegiendo los huesos de ¿quién? De José. O sea, era algo importante. Cruzan el río Jordán, conquistan la tierra de Palestina y ya al final de la historia, cuando Josué ya había sometido a las tribus, ahora es el tiempo de poner a los huesos de José a descansar. Ahí en el libro de Josué, capítulo 24, verso 32, dice, y enterraron en Siquem los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. O sea, los huesos de José habían estado esperando cerca de 400 años para ser enterrados. 40 años cargándolos por el desierto, subiendo, bajando, cruzando, ataques, calor, serpiente, enemigos, pero llevando los huesos de José. Pero ahora descansan en el lugar donde él quería descansar. Muy bien, esa es la historia de los huesos de José. Pero me supongo que debe de haber una lección espiritual para nosotros detrás de los huesos de José. Ahora viene la segunda parte. Vamos a sacar alguna lección de los huesos de José. Dice la palabra que todo lo que fue escrito, hermano Valenzuela, todo lo que fue escrito para nuestra enseñanza fue escrito. Vamos a ver si extraemos alguna lección de los huesos de José. Muy bien, primera lección. Sí, Egipto había sido un país benévolo con los hijos de Israel. Egipto abrió sus puertas, Egipto le dio comida,
Egipto le dio la tierra. Egipto le dijo, ¿sabes qué? Lo mejor que tenemos es Gosén, váyanse allí. Sí, Egipto favoreció a ese pueblo. Pero sin embargo, había algo en la mentalidad del egipcio, y es que ellos veían a los israelitas como, voy a usar una palabra hebrea, Jabiru. Jabiru, no Jíbaro, Jabiru. ¿Qué significaba Jabiru? Jabiru significaba extranjero, extranjero. Así que para los egipcios, los israelitas habían llegado allí como refugiados, como extranjeros, como inmigrantes. Se estaban muriendo de hambre allá en Palestina, había que ayudarlos. Ok, vengan, coman, beban, crezcan. Pero ¿sabes qué? Ustedes no son de nosotros. Ustedes son Jabiru, extranjeros. Y cuando una persona considera a otro extranjero, generalmente se abre la puerta para maltratos, abusos. Al cabo, no son de nosotros. Al cabo, son extranjeros. Y eso comenzó a pasar con el pueblo. ¡Caramba! Tienen lo mejor de la tierra. Los hemos estado alimentando. Que se vayan ya de aquí. Suficiente. ¿Por qué no se van? Son unos parásitos. Dice la palabra que se levantó un faraón que no conocía a José. Para mí esa frasecita significa un faraón que no le importaba lo que había pasado en el pasado. Posiblemente veía las crónicas allí, sí, sabía quién era José, pero ¿sabes qué? I don't care. Esa gente son extranjeros. Y como son extranjeros, vamos a quitarle las casas, la propiedad, el dinero, y por último, ¿qué cosa le quitaron? La libertad, y los hicieron esclavos, esclavos, porque eran extranjeros. They're not part of us. Extranjeros. ¿Y dónde estaban las leyes de Egipto? ¿Dónde estaba la constitución? ¿Dónde estaban los derechos humanos? No, son extranjeros. Bien, bien. Ahora, ¿qué nos está diciendo José entonces a través de sus huesos? José nos está diciendo, ¿sabes qué? Por más años que vivas aquí en este Egipto, por más que te traten bien, recuerda que tú sigues siendo un extranjero. ¿Me están siguiendo? Nosotros, aunque estemos viviendo en este país, en este mundo, en este planeta Tierra, sigue siendo Egipto y nosotros seguimos siendo extranjeros. José está diciendo, ¿sabes qué? Nuestra ciudadanía no está en Egipto, sino que está en otra tierra del otro lado, en esa tierra llamada la Canaán celestial, que dice la iglesia. Así que esa es la primera lección que podemos extraer de los huesos de José. Somos peregrinos, somos extranjeros. No te acomodes demasiado bien aquí, porque un día te van a quitar todo lo que tú tienes. Un día te van a quitar de tu casa, de tu cuenta bancaria, de todo lo que has trabajado y has poseído. Un día te lo quitarán en el nombre del Estado. Ahora, segunda lección que podemos extraer de los huesos de José. Y la segunda lección podría ser algo como lo siguiente: esclavitud. La esclavitud es un sistema horrible, espantoso, que se presta para abusos, crueldades y deshumaniza al ser humano. Lo tratan como un animal, o lo trataban. Hoy en día no existe la esclavitud, legalmente no existe. Ilegalmente existe. Así que vamos a imaginarnos la conversación que podrían tener dos jóvenes hebreos, Jabirus, dos jóvenes hebreos ahí que están trabajando en el campamento, sirviéndole a sus patrones los egipcios. Y uno de ellos cansado y agotado, y ¿sabes qué? Qué bueno, qué pronto, estaban sudando, Qué bueno que pronto todo esto se acabará, porque pronto vendrá Yahweh y nos libertará. Y el otro lo mira y le dice, ¿sabes qué? ¿Qué?
¿Tú todavía sigues creyendo en eso? Pero mira, ¿cuántos años, décadas llevamos de esclavos? ¿Dónde está Yahweh? Mira a nuestros ancianos orando, rogando, pidiéndole, y parece que Yahweh no escucha. ¿Sabe qué? Nuestros antepasados nos decían que Jehová, Yahweh, era invisible, pero parece que además de ser invisible, es sordo. No escucha nuestras plegarias. Parece que además de ser invisible, sordo y mudo, es mudo. ¿Por qué? Porque van siglos que no se oye la voz de Yahweh. ¿Me están siguiendo, hermanos? Y esa podría ser la conversación. Pero si Dios pudiera hablarle en ese momento, le podría decir, ¿se puede olvidar la madre de lo que parió? Sí, se puede olvidar la madre de aquel que parió, pero no me olvidaré yo de vosotros. He aquí los llevo esculpidos en las palmas de mis manos. Sí, en el libro de Hechos, capítulo 7, versículo 34, Hechos 7:34, nos dice que aunque parecía que Dios no estaba escuchando, Dios estaba escuchando, Dios estaba esperando. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, son palabras de Dios, y he oído su gemido y he descendido para librarlos ahora, pues ven, te enviaré a Egipto. Sí, Dios estaba viendo cada lágrima, amén. Dios estaba escuchando cada gemido, Dios estaba llorando juntamente con su pueblo, pero estaba esperando, ¿qué cosa? Estaba esperando, ¿qué? Tiempo, el tiempo de Dios, que no siempre es el tiempo de nosotros. Dios estaba esperando su tiempo, porque Dios tiene tiempo para todo. Así como José, cuando fue vendido, cuando fue maltratado, cuando lo querían matar, cuando fue acusado, cuando paró en la cárcel, todo ese tiempo se estaba quizás preguntando, pero ¿dónde está mi Dios? El Dios de mi padre. Pero Dios tenía su tiempo. Y cuando llegó el tiempo de Dios, lo sacó del calabozo y lo llevó al palacio del rey. Así funciona Dios, amén. El tiempo de Dios. Si estamos pasando por alguna tribulación, si estamos pasando por una pesadilla, si estamos pasando por una sensación de que Dios no me escucha, que mis oraciones no son oídas, si estamos pasando por ese momento cuando estamos pensando que no estoy seguro si mi Dios me está escuchando, en esta mañana salgamos de aquí con la convicción, con la seguridad que Dios está atento a cada una de nuestras oraciones, que Dios está viendo cada uno de los pasos que estamos dando, que Dios está allí afligido por nuestra situación y está esperando el momento celestial. Sí. Ahora, yo me hago la pregunta. Así que la segunda lección es, Dios está atento. Aunque no parezca, He's right there. Dios está atento esperando el momento celestial. Ahora, yo me hago la pregunta ahora, ¿cómo sería que José tenía tanta seguridad, tanta convicción de que Yahweh sí vendría después de siglos todavía? Él lo dijo claro, él estaba tan seguro, tan seguro, que él hablaba con claro. No había Biblias, no había comentarios, no había concordancia, no había nada. De hecho, todavía Génesis no había sido escrito. Pero sin embargo, él decía, ¿sabe qué? En tal y tal tiempo Dios se va a manifestar, eso seguro. Segurísimo. ¿Cómo era que él tenía esa convicción? ¿Cómo era que él estaba tan y tan seguro? Bueno, él había hecho alguna investigación. De una forma u otra, él había llegado a la conclusión que eso iba a pasar. ¿Cómo pudo haber sido? Bueno, posiblemente habló con su padre. ¿Cómo se llamaba su padre? Jacob. Así que habrá hablado con su padre Jacob. Mira, papá, ¿tú sabes algo acerca de que los descendientes, tus hijos, vamos a estar en Egipto algún tiempo? Ya estamos aquí.
Y Jacob habrá dicho, sí, yo recuerdo algo que mi padre me decía. ¿Cómo se llamaba el papá de Jacob? Isaac. Y él hablaba de que su padre, o sea, mi abuelo, él hablaba, sí, recuerdo algo. Mi abuelo recibió una visión, una revelación de parte de Dios donde decía, ¿sabes qué? Vamos a leerla. Vamos a leer lo que el abuelo recibió, o sea, Abraham. Lo encontramos en Éxodo capítulo 15, versículo 13. Ahí Dios estaba hablando unos 500 años antes. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena. ¿Y será qué cosa? Esclava allí y será oprimida. ¿Por cuánto tiempo? 400 años. Pero también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Oh, ahí estaba el detalle. Él lo sabía, lo había escuchado de su padre de su padre, y Isaac lo había recibido de parte de Abraham. Así que era palabra de Dios. Era palabra de Dios. No estaba escrita, era la tradición oral todavía, pero era palabra de Dios. Ahora, cuando José habrá sabido eso, él era el primer ministro de Egipto. Él salía a la calle y todo el mundo lo saludaba. Le decían, ¿cómo está su majestad? Por lo menos le decían, hi Joe. Pero él era un VIP en Egipto. Sus hermanos bien recibidos. Él pudo haber pensado, ¿sabe qué? Esto no se va a llevar a cabo. Estamos bien recibidos, nos tratan bien. ¿Cómo va a ser que esta nación se va a voltear en contra de nosotros? Esto es imposible. No. Eso no puede pasar. Pero sin embargo, era creer las circunstancias, era permitir que lo que estaba viendo en ese momento coloreara su futuro, o creer en la cierta, sólida palabra de Dios. Y en ese momento José eligió creer en así está escrito la palabra de Dios. Y creyó. Y lo creía con tanta convicción que él dijo, ¿sabe qué? Mira, eso va a pasar con tanta seguridad que yo voy a pedir que mis huesos ahí los dejen, en un cajoncito, en una esquina. Esa era la convicción que él tenía. No me entierren, porque yo estoy tan seguro, los huesos iban a ser la garantía que él creía en la palabra de Dios, en la promesa de Dios, en la profecía de Dios. Ahora, algunos de nosotros hoy en día podemos pensar algo parecido. Tuve un maestro de historia en una de nuestras universidades que decía, ¿sabes qué? Yo no creo que lo que dice el conflicto de los siglos se va a cumplir al pie de la letra. ¿Cómo va a ser que se va a pasar una ley dominical, un decreto de muerte? Si vivimos en América, una ciudad un país con tantos privilegios, libertades, libertad de culto. No. Eso es lo que se hubiera cumplido si todo esto se hubiera terminado en los 1800, ¿no? Cuando fue escrito el conflicto de los siglos. Un tremendo argumento, ¿no? En aquellos tiempos, todo hogar tenía un rifle, una escopeta, ¿verdad que sí? Era el tiempo todavía que cuando no me caía bien, bueno, ahí vamos, se acabó caldera. ¿Ok? Así que eran cuando los indios, no, eso hay que acabarlo. Pero ¿sabes qué? Él decía, hoy en día, no, eso no puede ser. Mis hermanos, usted y yo, igualmente, tenemos que llegar a la conclusión si vamos a dejar que lo presente, porque vivimos en América o vivimos en una nación donde tiene derechos civiles y libertad de culto, si vamos a permitir que eso sea lo que determine nuestra forma de entender la profecía. O si sencillamente vamos a decir, Jehová lo escribió, escrito está, yo lo creo, suficiente para mí. Así debe de ser, así debe ser. José así lo creyó.
cierta ocasión había una familia, un niño en una familia, y este niño se molestó con sus padres. Tenía 9 años. ¿Cuántos años tenía? 9 años. Tremendo hombre. 9 años. Y él decidió que se iba a ir de la casa. Yeah, I'm going to run away from home. Leave all these folks behind. Así que empacó sus cositas. Hoy en día las pondría en un backpack, ¿no? Salió de la casa. Pero cuando él dio el primer paso, su padre también salió detrás de él. Pero él no sabía que su padre lo estaba observando, vigilando. Así que el muchachito llegó a la plaza, allí miró, observó. Todos los que estaban allí eran tipos grandes, pintados, con unas carotas ahí medio que daban miedo, ¿no? Así que se fue huyendo por la esquinita. Decidió salirse del pueblo ahora y se fue por la carretera principal saliendo del pueblito. Allá llegó, las casas estaban acabando, la carretera se estaba haciendo angosta y le esperaba ese camino. Y el padre está viendo cada movida de su muchachito, ¿no? Y ve que el niño está titubeando. Sigo, pero ya dije que me iba. Me regreso. No estaba seguro qué iba a hacer. En ese momento tomó la decisión y regresó. Su padre lo está viendo. Cuando llegó a la casa, la familia lo recibe, mamá y papá. Y el niño hace la pregunta, pues yo me fui de la casa, pero ya regresé. Me fui de la casa, pero ya regresé. Y él quería saber, pero cuando yo me fui, ¿nadie se preocupó por mí? Y ahora el papá le dijo, mira mijito, mis ojos estaban clavados en ti every step of the way. Te estaba viendo, observando cada paso que diste. Nunca te perdí de vista. Ese es Dios para con nosotros, ¿no? Eso es. Todo se puede desbaratar, caer, pero si usted y yo hemos depositado nuestra fe en el gran yo soy, Él vigilará nuestros pasos. Ahora, José, volviendo a José, estamos ya por terminar, estamos terminando hoy esta serie de temas acerca de la vida de José. José, a la gran mayoría de ustedes José le cae muy bien, ¿verdad que sí? Eso ya lo dijeron, ¿no? Tremendo hombre, tremendo hombre. No se menciona ningún pecado de este hombre. Es un tipo o un modelo de Cristo Jesús. Ahora, yo quiero hacerle la pregunta, lado de acá. ¿Cuál es el acto, el logro, la hazaña que usted considera lo más grande que hizo José? El logro a través de su vida, ¿cuál habrá sido? Perdón de sus hermanos. Tremendo, esa nobleza, ¿no? Nobleza. No ceder a la tentación con la Mrs. Potifar. Ya la vimos. ¿Alguien más? ¿Cuál sería el logro más grande? Todos esos son tremendos, ¿no? El logro más grande de José. Mantenerse fiel a Dios. Tremendo, 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 ¿no? Muy bien, ¿sabe qué? Ese José es reconocido por los escritores de la Biblia como una persona tremenda. Así como ustedes lo consideran también tremendo, ese José fue tocado para que el Espíritu Santo, cuando se estaba escribiendo los héroes de la fe, el nombre de José apareciera también allí. Está al lado de la lista de Abraham, de Jacob, de Moisés, etcétera, etcétera. Ahora, yo me pregunto, ¿cuál habrá sido el logro, el punto que determinó que José entrase en esa lista, ¿no? Ahí está el perdón, ahí está no ceder a la tentación, haberle sido fiel a Dios. Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Vamos a ver qué fue lo que el Espíritu Santo consideraba lo más importante en la vida de José, que lo puso como un gigante de la fe. ¿Ok? Hebreos 11:22. Hebreos 11:22. Hebreos 11:22 dice, por la fe José al morir mencionó la salida a los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos.
¿Eh? Eso es todo lo que dice de José. Hebreos capítulo 11, el capítulo de la fe. Todo lo que se dice de José, se olvidan de Mrs. Potifar, no mencionan a los hermanos, no mencionan su vida de fidelidad. Lo que se le da crédito, lo que el autor considera que hizo que lo pusiera, que tenía mérito de ser puesto en el gran salón de la fe, fue de que José habló de sus huesos. ¿Me están siguiendo? En otras palabras, ¿por qué? Porque ese acto de decirle a sus hermanos, ¿sabes qué? Ni me entierren siquiera, ni me entierren, déjeme aquí en una esquina, en un cajón, porque yo creo que Dios visitará a su pueblo. Era un acto de fe, era una creencia, yo creo la palabra de Dios. Todavía yo soy el primer ministro, todavía a mí me honra, pero ¿sabe qué? Yo creo la palabra de Dios. Aunque se tarde, aunque pase tiempo, yo creo la palabra de Dios. Libro de Habacuc, capítulo 2. Nos dice a nosotros una gran verdad. Habacuc, capítulo 2. Fíjense lo que dice la palabra de Dios en el libro de Habacuc, capítulo 2. Dice, aunque la visión se tarde, aún por un tiempo, pero se apresura hacia el fin y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no se tardará. Esa era la fe de José. Iban a pasar cerca de 400 años antes de que enterrasen sus huesos, pero él creía la palabra de Jehová su Dios. ¿Qué decimos en esta mañana? El versículo que le sigue, que es el versículo 4, fíjese lo que dice. He aquí, aquel cuya alma no es recta, se enorgullece, pero, lean conmigo como dice allí, pero el justo vivirá por la fe. ¿Sabe qué? No parece, vivimos en América, ¿cómo va a haber persecución aquí? No, pero el justo vivirá por la fe. Aunque no parezca, aunque todo parece que no va a ser así, aunque parece un imposible, el justo vivirá por la fe. Ese fue José. 400 años de espera, creyendo lo que alguien le dijo. No lo tenía escrito, no había una cita, sencillamente lo que alguien le dijo, pero eso venía de la boca de Jehová Dios. Si Jehová lo prometió, espéralo, será cierto. Ahora, todos conocemos el libro de Génesis. Libro de Génesis, capítulo 1. ¿Qué ocurre en el libro de Génesis, capítulo 1, los primeros versículos? Es la creación. Allá hay vida, allá hay energía, allá hay luz, allá hay emoción. Génesis, capítulo 1. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Es así? Ahora, el último capítulo de Génesis, el capítulo 50. Las últimas palabras del libro de Génesis. Ahí no hay luz. Ahí lo que hay es un hombre en un ataúd. Ese hombre es José. José está muerto. No hay vida, hay muerte. No hay luz. Lo que hay es tinieblas dentro de un ataúd. No hay emoción. Parece que hemos llegado a un punto fúnebre, pésimo. Pero sin embargo, hermanos, a ver si me están siguiendo lo que estoy diciendo, ¿no? Sin embargo, dentro de ese cuadro tan pésimo, los últimos versículos del libro de Génesis, capítulo 50, el cierre del libro, que comenzó tan positivamente, que comenzó con luz, con emoción, con vida, con energía. Ahora estamos hablando de tinieblas, muerte, un ataúd. Sin embargo, lo que allí habla de un futuro, de un mañana, de un positivismo, es los huesos de José. Porque los huesos de José hablan, Dios visitará a su pueblo. Dios cumplirá su palabra. Pasará tiempo, parecerá que no se va a cumplir, pero el justo vivirá por la fe. Sí, Dios visitará a su pueblo. También esa comparación de los primeros, el primer capítulo de Génesis y el último capítulo de Génesis es nuestra experiencia humana. Nacimos, cuando nacimos había gozo y alegría en nuestra vida. Para los padres, a menos que usted haya sido el hijo número 27 o algo así, ¿no?
Dije, wow, ya, enough. Pero generalmente hablando, cuando usted nace, la persona trae gozo, alegría a sus padres, ¿verdad que sí? Ustedes se recuerdan, ¿verdad? Ajá. Así que, así es la experiencia humana. Pero si el tiempo durase, cada uno de nosotros va a ir a parar dentro de un cajón, dentro de un ataúd, donde habrá tinieblas, donde habrá lágrimas afuera y no habrá vida. Esa es la experiencia humana, esa es la experiencia humana. Pero José, con sus huesos, nos dice, aunque estemos dentro de un cajón, porque hemos creído en el Dios de los cielos, en el Dios de Jacob, en el Dios de Isaac, en el Dios de Abraham, porque hemos creído la cierta palabra de Dios, sabe que habrá vida después de estos huesos. Estos huesos reavivarán, ¿qué dice la iglesia? Habrá vida aún después de la muerte. Queridos hermanos, esa es la lección de los huesos de José. En los últimos años hay una calcamonía, bumper sticker, que está muy de moda, se ve por todos los lados. Esas iniciales son 4 letras. ¿Las ven ahí? La N, la O, la T y la W. Eso, ¿qué significa eso? Es una abreviación que significa Not of this world. Amén. Está diciendo, yo no soy de este mundo. Ahora, si yo no soy de este mundo, ¿qué cosa soy? ¿Soy qué? Un extranjero. Somos extranjeros porque nuestra residencia realmente está en el reino de los cielos. Y un día, porque somos extranjeros, el gobierno nos quitará todo, así como hicieron con el pueblo de Israel. Un día, porque somos extranjeros, ¿sabes qué? Lo perderemos todo, no tendremos derecho a nada, porque la Constitución no valdrá. ¿Por qué? Porque la enmienda no salvará. El Congreso, el Senado, el presidente, nadie te podrá ayudar. El único que estará allí para ayudarte va a ser el Dios de José. Y Dios cumplirá su promesa. Y estos huesos, aunque nos maten, si es que somos mártires, si nos entierran a 10,000 pies debajo de la tierra, estos huesos se levantarán, porque Dios visitará a su pueblo. Que Dios nos bendiga. Aunque no parezca, pero el justo vivirá por la fe. Dios lo prometió, Dios lo cumplirá. ¿Por qué? Porque la boca de Jehová así lo prometió. Que Dios bendiga.